Creo que hace unos 2 años, no estoy seguro, pero creo que hace unos 2 años hice un vídeo para hablar del Tata Martino, o más bien de la época del Tata Martino en el Barça, la temporada 2013-2014. Lo hice porque muchos de vosotros en la caja de comentarios me lo pedisteis, pero en los últimos meses también he visto algunos comentarios pidiéndolo y recibí algunos tweets recientemente. Y ya que el propio Tata Martino en estos últimos días hizo unas declaraciones respecto a su etapa en el Barça, considerándola su peor trabajo, ¿no? Su peor trabajo en toda su carrera, pues he decidido hacer este vídeo para profundizar un poco más en esa etapa del Tata Martino y también en algunas de las cosas que dijo, porque no concuerdo demasiado con lo que dijo, especialmente respecto a la etapa de Luis Enrique, en cuanto a que me da la sensación de que no es que quisiera decir que el Barça de Luis Enrique fuera contragolpista, pero sí que vino a decir que era más contragolpista que el suyo, ¿no? Como que era un Barça que robaba y salía más, o que no presionaba tan arriba como el Barça del Tata Martino y sí trabajaba defensivamente más atrás, yendo a una defensa más estática en mitad de campo propio, lo que hace evidentemente que puedas contragolpear más. Y yo esto no solo se lo he escuchado al Tata Martino, sino que lo he leído muchas veces, se lo he escuchado pues a gente en los medios, lo he leído en comentarios mismamente de este canal, y no es algo de mi asombro con estas declaraciones, porque si de algo es referente Luis Enrique es precisamente Luis Enrique como entrenador, es precisamente por querer un equipo muy agresivo en la presión, y el Barça de Luis Enrique, el Barça del triplete, era un equipo muy agresivo en la presión, lo cual no significa que tú puedas hacer evidentemente la presión siempre arriba, y más cuando tienes a tres jugadores como Messi, Neymar y Luis Suárez, lo cual provoca que muchas veces no la vas a poder hacer, al no tener jugadores que te permitan vivir ahí arriba presionando fuerte. Y no solo eso, también lo que comentamos siempre, ¿no? De que la clave al final es también el viaje ofensivo, el orden y la organización que tú tengas, porque si lo haces mal, si te desordenas, cuando pierdes el balón, por mucho que tú lances la presión ahí con todas tus fuerzas, pues va a ser muy difícil que consigas hacer una presión efectiva, porque habrá muchos espacios entre líneas y no lo consigues hacer bien. Bueno, cuando esto sucede, cuando el equipo no llega a la presión alta, lo que intenta hacer es pues reagruparse atrás, ¿no? Esto es como cuando en boxeo un boxeador lanza un puñetazo y deja muy descubierta la defensa. Lo que tiene que intentar es replegarse lo antes posible, porque si no está en un problema, ya que se está exponiendo mucho al ataque del rival, que te puede contragolpear. Entonces el Barça con Luis Enrique lo que ha hecho es simplemente intentar ser inteligente y empezar unas nociones que permitieron al Barça trabajar mejor defensivamente en una fase del juego que no estaba habituado a llevar con Guardiola. Ahora, que diga el Tata Martino que no, sí, bueno, eso fue diferente respecto a lo nuestro, pero si yo al Barça de Tata Martino le voy a hacer eso exactamente igual que al de Luis Enrique. Y desde luego, en cuanto a presión alta, es que no había color. No había color. Si el Barça de Luis Enrique presionaba con 100.000 veces más agresividad que el Barça del Tata Martino. De hecho, precisamente fue uno de los grandes problemas de la etapa del Tata Martino. El Tata Martino, yo lo comenté, la gente que me siguiera en el blog en aquel momento, fue una de esas veces como la pasada temporada, 2018-2019, donde en octubre me atreví a hacer un pronóstico, que era que no íbamos a ganar nada, y en aquel octubre el Barça iba destacadísimo en todo. De hecho, creo que fue una de las mejores primeras vueltas de la historia del Barça. No sé si hasta la mejor, no recuerdo ahora mismo, pero creo que fue una de las mejores primeras vueltas del Barça, ganando prácticamente todos los partidos, en Champions también perfecto. Y claro, algunos vendían, ¿no?, la idea de sí, vamos fenomenal, tal, pero luego veías los partidos y yo veía un equipo anodino, veía un equipo con baja intensidad, que cuando vas viendo temporada tras temporada tras temporada te vas fijando en cosas y te vas fijando en detalles, y ya digo, sobre todo el tema de la intensidad es que es muy importante. Una cosa es que te falte en un partido puntual o en algún momento puntual de la temporada, porque evidentemente mantenerte tan arriba en intensidad es muy complicado, y otra cosa es que te falte de forma recurrente, de forma regular,
a lo largo del mes de septiembre, más que el mes de septiembre, el mes de octubre, el mes de noviembre, que son ya meses importantes donde se espera que los equipos estén en un nivel físico y competitivo ya importante. Y cuando tú ves, como digo, que el Barça no termina de controlar los partidos, no termina de dominarlos, y muchos de ellos te los sacaba adelante con una suerte increíble, recuerdo las victorias en el Pizjuán y otros partidos, aquel mito, ¿no?, del Tata Martino y el polo verde. Me imagino que muchos os acordaréis de que el polo verde, aquel que usaba siempre, que parecía que daba suerte y no se lo quitaba porque parecía que los partidos se ganaban por esa razón. Entonces, yo cuando veo eso, cuando veo que sacan los partidos para adelante con suerte, ya puedes ganar 18 de 19 o 19 de 19, que sí, a ver, los resultados cuando son tantas victorias, pues a ver, son datos muy significativos. Pero claro, es que cuando son muchas victorias con baja intensidad y con un componente de suerte muy alto, pues a mí tranquilo no me deja. A mí tranquilo no me deja por mucho que sean 19-19. Y efectivamente en la segunda parte de la temporada el Barça lo pagó. El Barça lo pagó porque ya iba mal en esa primera parte de la temporada, iba mal en su preparación y aún encima se creyó que iba bien. Que esto es importante también, es decir, estabas ya mal, te faltaba intensidad. Y aún encima, lejos de hacer autocrítica y decir, bueno, estamos ganando los partidos, pero efectivamente tenemos que hacerlo mucho mejor. Pues lejos de hacer autocrítica, al contrario, se relajaron, se creyeron que realmente iban bien y al llegar la segunda vuelta de la segunda parte de la temporada, ¿qué es lo que pasó? Pues que el equipo empezó a desinflarse. ¿Por qué se suelen desinflar los equipos en la segunda parte de la temporada? Pues por una mezcla de factores. Mayor cansancio y fatiga. Si estás mal preparado y la preparación que estás haciendo es blandita, floja, el descenso en el rendimiento va a ser mucho mayor, punto 1. Punto 2, los calendarios son más exigentes, más agresivos, se junta la Champions con la Liga y el mes de enero, sobre todo antes, ahora la Copa ha cambiado, ¿no? Pero el mes de enero de la época del Tata Martino, como, bueno, de toda esta última década, era un mes de enero de partido el domingo de Liga, partido el miércoles de Copa, partido el domingo de Liga, partido el miércoles de Copa, ¿no? Cada 3 días partido. Luego, al acabar esos partidos de Copa, aparecía la Champions y entonces, pues hombre, es mucho desgaste, ¿no?, de los equipos grandes respecto a equipos de zona media y baja que pues no suelen estar tan cargados de partidos. Entonces empiezan a compensar un poco más las cosas. Y el tercer factor muy importante es que ya no hay margen de error. Los equipos que juegan por no descender y que están ahí por buscar Europa, etcétera, dan todo lo que tienen, dan el 110%, no como en la primera vuelta, que bueno, como que juegas contra el Barça de Madrid y dices, bueno, esto no es nuestra liga, no me importa demasiado si perdemos este partido porque nuestra liga son los demás partidos. A fin de cuentas es que, claro, ellos piensan que van a perder contra el Barça de Madrid, hagan lo que hagan, incluso aunque den el 110%, y entonces juegan más alegres, con planteamientos más alegres, más atrevidos, pero en la segunda vuelta no. En la segunda vuelta sí que es tu liga, el Barça y el Madrid, porque te quedan pocos puntos, porque a lo mejor necesitas un punto o lo que sea, sacar el partido adelante como sea, y entonces pues ahí ya dan el máximo y ves que físicamente vas a menos, ves que los rivales son mucho más agresivos, por esto que acabo de comentar, ves que tienes una fatiga mucho mayor y eso es lo que le pasó al Barça del Tata Martino, una mala preparación permitida por el propio Tata Martino, que fue uno de los pioneros en el Barça en esta década en quitar normas, en quitar las normas que había establecido Guardiola y que luego Luis Enrique volvió a recuperar. Tata Martino relajó el ritmo y bueno, es un ejemplo perfecto de que tener una gran plantilla, por muchos nombres que tú tengas, que tenía Neymar, que tenía Messi, Fábregas, Iniesta, Xavi, Alexis Sánchez, etcétera, etcétera, y tenía a esos jugadores en buena edad, porque era temporada 2013-2014, estamos hablando de Messi con 26-27 años, y Piqué con 26-27, a Dani Alves, a Xavi, bueno, Xavi ya tenía 33-34, Iniesta cerca de cumplir también los 30, pero estaban aún a un buen ritmo. Estaba Puyol, o sea, tenía un auténtico equipazo el Tata Martino
Y sin embargo, pues esta historia que se suele decir, no, es que claro, con ese equipo cualquiera y ya estaba montada la estructura, pues sin Liga, sin Copa y sin Champions. Y ahora muchos le critican, ¿eh? Muchos, sí, es que el Tata Martino esto, el Tata Martino aquello, pero en aquel entonces la sarta de insultos que recibí en aquel blog que tenía, pues eran eso, ¿no? Que si madridista infiltrado, que si no sé qué, que si tal. Yo me ciño no al resultado, sino a las sensaciones, al control del partido y la intensidad. Y no es una cuestión de ponerme ahora aquí una medalla de ¿cómo acerté? Muchas veces me equivocaré, otras veces acertaré. Pero digo esto porque el resultado muchas veces lleva a esto. Lleva a gente que te ataca y tal, y como si no tuvieras ninguna razón cuando tenía argumentos de sobra para criticar a aquel Barça. Y esas mismas personas que me atacaron en aquel momento luego atacaron al Tata Martino diciendo que si esto, que si el planteamiento, que si no sé qué, que si no sé cuánto, cuando la realidad, la triste y penosa realidad, es que si hubiera VAR en aquella temporada, con aquel gol contra el Atlético de Madrid que le anularon a Messi y que era legal, hubiéramos ganado la Liga y muy probablemente Tata Martino hubiera continuado y nos hubieran vendido, oye, que ganamos la Liga, estamos locos que despreciamos las ligas. No es que la desprecie, a mí me es irrelevante si me dan la Liga, o sea, no me es irrelevante, claro que desde el punto de vista meramente resultadista, claro que quiero esa Liga, pero me es irrelevante porque que yo gane la Liga, que el Barça gane la Liga porque han dado válido ese gol, no cambia el hecho de que tu trayectoria es errónea. Estás trabajando menos de lo que debes, tu intensidad es peor de lo que debería y aún encima pues estás en esta dinámica de hacernos creer que todo va bien y que vamos por buen camino, tal, que era lo que se hizo con Valverde. Decían, no, pero estamos despreciando ya las ligas, nos estamos volviendo locos. Lo único que han hecho con esto, después de Anfield, después de la derrota en Copa contra el Valencia, es permitir más de media temporada media temporada exacta, tirada a la basura, facilitando que el Real Madrid estuviera al mismo nivel de puntos cuando el Madrid en la primera vuelta, sobre todo, empezó muy mal, y se sostuvo porque nosotros empezamos igual de mal. Recordemos lo que ya comenté otras muchas veces. Hicimos la peor puntuación desde la 2007-2008 de Rijkaard, y en vez de eso pues te decían, no, pero ganó 2 ligas, hombre, 2 años, 2 ligas y lo quieren echar y tal. Si no es una cuestión de que ganes ligas, no, es una cuestión de las sensaciones que estás dando como equipo. Es una sensación de tener un cochazo, ir, pues, no sé, o sea, te tienes, pues, intentando hacer poner un ejemplo de Fórmula 1, pues tener el coche que más corre, el que más potencia tiene, e ir pues a 150, ¿no? Y dices, no, pero gané, ¿eh? Ya, pero es que se supone que deberías meter una paliza con ese coche y no simplemente ganar. Con esto quiero decir que lo que le exijo al Barça de Valverde era meter palizas. No, lo que yo pido y lo que creo que todos los barcelonistas o muchos barcelonistas pedimos es una imagen convincente. Intensidad, control de los partidos, ya luego pues puedes ganar o perder, pero intensidad, control de los partidos, ser un equipo dominador. Y eso, con el Tata Martino, lo empezamos a perder, y con Valverde también lo volvimos a empezar a perder y empezamos a decaer. Que aún encima luego le echan la culpa a Setién, ¿no? También de tal... En fin, Setién tendrá que demostrar si es válido o no para el Barça, ya comentamos que se estaba valverdizando y todo esto, pero desde luego esta temporada, aparte de condicionada por todo lo que ha pasado en estos 3 meses y lo que está pasando, pues está condicionada por la primera vuelta pésima que ha hecho este equipo y la preparación pésima que se ha venido realizando en las últimas temporadas. Que a Luis Enrique, la herencia del Tata Martino le costó un buen tramo recuperar el equipo y llevarlo por la senda de la agresividad. ¿Qué es lo que recuperó Luis Enrique? La agresividad, la pasión, la intensidad, entre otras cosas, respecto a la etapa del Tata Martino. En fin, esta es mi reflexión. Yo lo dejo aquí, os animo como siempre a que en la caja de comentarios ofrezcáis vuestra opinión y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.